Bueno, continuando con la presentación de la clase de la unidad 4.3 y 5.2, vamos a comenzar con la segunda parte de la misma. En, en la primera parte, en la presentación anterior, vimos todo lo que es margen bruto agrícola y ganadero, presupuesto parcial propiamente dicho, análisis de sensibilidad, ejemplos, ejercicios y relaciones de insumo-producto. En esta segunda parte vamos a ver una introducción al margen de contribución agrícola y ganadero con sus principales diferencias, con menciones a conceptos que cambian con las nuevas normas de gestión empresarial de CREA 2019. Y al final de la misma vamos a hacer un cálculo de ingreso de una contribución marginal en ganadería para poder observar bien cuáles son las diferencias en esta nueva metodología de cálculo. El concepto de contribución marginal está relacionado a el concepto de costos variables y fijos, a diferencia del margen bruto, que era una herramienta de cálculo de presupuestos parciales en base a costos directos e indirectos. Entonces reconocemos los costos variables como aquellos conformados exclusivamente por los que varían en proporción al nivel de actividad. Podemos identificarlos como variables por producto o variables por escala, en donde las variables por producto se incrementan o modifican con una unidad adicional de producto. Por ejemplo, si aumenta el rendimiento del cultivo, aumentan los costos de fletes y comercialización, o los costos variables por escala, en donde manteniendo el nivel de productividad, se incrementan los costos al aumentar la escala del negocio. Ejemplo, si sembramos una hectárea más, vamos a tener el costo de una hectárea más del servicio de siembra. Y después tenemos los costos fijos, que son aquellos que se mantienen constantes independientemente del nivel de actividad. La herramienta, esta metodología de contribución marginal, permite al analizar la actividad calcular la contribución marginal por producto y por escala. El método de costeo de directo variable, digamos, cuando hablamos de costeo variable, estamos hablando de, dijimos, costos variables y costos fijos, lo mismo que hablamos en la presentación anterior, con más detalle, donde vemos que los costos variables por escala van a ser aquellos que, manteniendo el nivel de productividad, rendimiento, destete, ganancia de peso, etc., se incrementan al aumentar la escala del negocio. Por ejemplo, se incrementan por sembrar una hectárea más de un cultivo o por tener una vaca más de tambo en ordeñe, etc. Y los variables por producto van a ser aquellos que se incrementen con la unidad de producto. Por ejemplo, comercialización, cosecha, almacenaje, al aumentar el rendimiento de un cultivo, por ejemplo. Y después tenemos los costos fijos, que van a ser aquellos que se mantienen constantes frente al nivel de producción, ¿sí? Al hablar de costos fijos, claramente tenemos que establecer un periodo de tiempo dentro del cual esos costos van a ser fijos y estimar los límites probables en que fluctuará el volumen de producción sin variar esos costos fijos. Por ejemplo, el caso de costos fijos operativos en un planteo de cría, donde supongamos que tenemos una persona para atender ese rodeo de cría y que esa persona tiene capacidad de atender ese rodeo de cría entre 300 y 500 vacas en servicio. Entonces, en ese rango de 300 a 500 vacas en servicio, tenemos una persona, un operario, un empleado atendiendo ese rodeo, y en ese rango el costo de mano de obra va a ser fijo. En esta metodología de cálculo de las normas de CREA, vamos a ir integrando distintos resultados, ¿sí? En donde, partiendo de los ingresos operativos, vamos a obtener un primer resultado, que es la contribución marginal por producto por escala, el margen bruto y el margen de contribución de la actividad,
y a partir de este resultado empezamos a obtener resultados donde integramos los márgenes de contribución de la distinta actividad de la empresa y empezamos a tener resultados globales de la empresa. Entonces, desde partiendo de un ingreso operativo de determinada actividad, restamos los gastos directos variables de esa actividad y tenemos la contribución marginal por producto por escala. A esa contribución marginal le restamos los gastos directos le restamos los gastos directos fijos y vamos a obtener el margen bruto de esa actividad, y al margen bruto de esa actividad le restamos las amortizaciones directas de la actividad y le sumamos o restamos si hubiera tenencia por bienes de cambio propio de esa actividad, y vamos a obtener el margen de contribución de esa actividad. De ahí en más, integramos márgenes de contribución de las distintas actividades y empezamos a obtener otros resultados globales de la empresa. En la presentación actual, lo que vamos a ver son ejemplos y aplicación de contribución marginal, margen bruto y margen de contribución por actividades. Entonces dijimos, el ingreso operativo de la actividad, restamos los gastos variables por producto y vamos a obtener la contribución marginal por producto. Le restamos los gastos variables de escala y vamos a tener la contribución marginal por escala. Le restamos los gastos fijos directos y vamos a tener el margen de la actividad o margen bruto. Planificando esta actividad o controlando esta actividad poniendo en marcha esta metodología de margen de contribución y orientándonos a las actividades agrícolas, aparecen una serie de conceptos nuevos, que uno de ellos es la sementera, donde entendemos por sementera a la valorización de los insumos y servicios utilizados para implantar y proteger el cultivo, ¿sí? Ya sean todos los insumos que se valorizan a costo de reposición del momento de aplicarlo, todas las labores a valor neto de realización a costo de mercado del contratista de la zona, ya sean propias o tercerizadas, el arrendamiento o el costo de oportunidad, ¿sí? El arrendamiento si estamos realizando la actividad agrícola sobre campos de terceros, y el costo de oportunidad si es sobre campos propios, donde ya habíamos comentado que aparecía la unidad de negocio inmobiliaria que cedía la tierra a las distintas actividades y se generaba un costo de oportunidad interno. Parece, bueno, si hubiera jerezamiento, si hubiera seguros y contratos, pero el concepto de sementera, digamos, es la integración de todos estos insumos y servicios, desde la implantación, protección del cultivo, pero no incluye la cosecha, ni los insumos y servicios posteriores a la misma, ¿sí? La sementera es un concepto que cuantifica el activo total arriesgado en el cultivo. ¿Qué queremos decir con esto? Que en la implantación del cultivo vamos a integrar todos estos costos. ¿Qué es lo que vamos a arriesgar? Si ocurriera un siniestro, una helada, una inundación, una enfermedad, una pérdida por cualquier otra causa, y perdemos el cultivo en una situación extrema, parcial o de pérdida total, de rendimiento cero, este es el capital que arriesgamos, digamos. Si hay pérdida total del cultivo y no hay cosecha y el rendimiento cero, no perdemos la cosecha ni perdemos los gastos de comercialización, porque estos ocurrirían después. Entonces, desde ese concepto, la sementera es todos los insumos y servicios utilizados para implantar y proteger el cultivo, sin tener en cuenta cosecha ni los insumos y servicios posteriores. Cuando esta sementera le agregamos el costo de la cosecha, pasamos a componer el costo de producción, ¿sí?, de ese cultivo. Al cosechar ese cultivo, deja de formar parte la sementera del activo para ser parte del costo y se activan los granos obtenidos. ¿Cómo se activan? A un valor, los granos obtenidos se activan a un valor neto de realización al momento de la cosecha, ¿sí?
Si nosotros vemos la metodología de contribución marginal, ¿sí? De vuelta vamos a ir integrando la contribución marginal por producto, ¿sí? Cuando la analizamos por unidad de producto, en este caso el quintal, la contribución marginal por escala y el margen de contribución cuando restamos gastos fijos, amortizaciones. Entonces, en este ejemplo que mostramos, vamos a hacer un comparativo entre el análisis de la misma actividad, ¿sí? Con la metodología anterior que ya habíamos visto de margen bruto, de costeo directo e indirecto, y con la metodología actual de costeo variable y fijo, ¿sí? Si observamos y vamos transcurriendo el análisis, vamos a ver que llegamos a los mismos resultados expresados de otra manera. Si empezamos con la metodología ya vista de margen bruto, para esta actividad trigo, con un rendimiento de 32 quintales y un valor de $275 por quintal, acá hay un error de coma, de decimales, debería ser $27,5 el quintal, pero bueno, después el objetivo de esta presentación es evaluar la aplicación de la metodología, así que tomamos los $275 por quintal como está. El ingreso bruto por hectárea va a ser 275 por 32, los $8.800 por hectárea. Con las unidades como corresponde debiera ser $880 por hectárea. Los $8.800 por hectárea, gastos de comercialización, $2.200 por hectárea. Tenemos un ingreso neto por hectárea de $6.600 o de $206 por quintal. Cuando vamos a la metodología de la contribución marginal, dijimos que teníamos contribución marginal por producto y por escala. Entonces, cuando lo hacemos por producto, la unidad va a ser el quintal, el valor, el ingreso de ese quintal por unidad de quintal va a ser los $275, igual que acá. Los gastos variables por producto, la comercialización va a ser de $68,75 por quintal, restamos los $68 a $275 y nos queda una contribución marginal por producto de $206,25, que es lo mismo que este valor al que llegamos del margen bruto, ¿sí? Entonces la contribución marginal por producto va a ser de $206,25, ¿sí? Aumentamos en una unidad la productividad, el rendimiento de este cultivo de trigo, y nos genera una contribución marginal de $206,25. Para llegar al cálculo de contribución marginal por escala, ¿sí? Llevamos a escala a hectárea, ¿sí? Superficie, en donde la producción es de 32 quintales, el valor es el mismo, el ingreso van a ser los $8.800, lo mismo que tenemos acá. Le vamos a restar la totalidad de los costos variables de comercialización de la hectárea, ¿sí? De comercialización de la hectárea, ¿sí? Y aparece el concepto de sementera, de los costos variables por escala, ¿sí? Los costos que van a variar si aumentamos en una unidad la escala, manteniendo el mismo rendimiento, son costos que varían al cambiar la escala. ¿Cuáles van a ser? El costo de oportunidad de la tierra o el arrendamiento, en este caso es costo de oportunidad de la tierra, el valor por hectárea, las labores a valor por hectárea, semillas, insumos, fertilizantes, agroquímicos, insecticidas, ¿sí? Son todos los que dijimos que los componentes de la sementera, la cosecha, ¿sí? Y la diferencia entre el ingreso por escala, por hectárea, y el valor de la sementera y la cosecha,
digamos, al descontar los costos variables por escala, ¿sí? A ese ingreso le descontamos los costos variables por escala, obtenemos la contribución marginal por escala, ¿sí? Entonces tenemos una contribución marginal por escala de 1460,32, ¿sí? Si a esta contribución marginal por escala, si lo llevamos a actividad, ¿sí? Y le restamos, es lo mismo llevado por actividad, llevado a las 40 hectáreas de la actividad, y le restamos los gastos fijos, ¿sí? Los gastos fijos, que en este caso tenemos un gasto fijo de gerenciamiento de $7.000 en concepto de la actividad, ¿sí? No es ni por producto ni por escala, sino por la totalidad de la actividad tenemos un gasto fijo de gerenciamiento de 7.000, descontamos los gastos fijos de la contribución marginal, a donde ya habíamos descontado los gastos variables por escala, y obtenemos el margen bruto de la actividad, ¿sí? Si nosotros al margen bruto de la actividad le descontáramos amortizaciones directas, que no hay, y tenencia de bienes de cambio en este ejercicio no hay, tenemos el margen de contribución. Fíjense que si este valor lo dividimos por las 40 hectáreas, ¿sí? Si lo dividimos por las 40 hectáreas que tenemos de actividad, vamos a obtener el mismo valor que obtuvimos en el margen bruto con alquiler y gerenciamiento, ¿sí? Llegamos al mismo resultado expresado de dos maneras distintas. Con la diferencia que en el margen de contribución tenemos el concepto de contribución marginal por producto y contribución marginal por escala. En el caso de la ganadería, aparecen, digamos, claramente se define en las nuevas normas de gestión a la ganadería como la unidad de negocio que integra todas las actividades con destino final a la producción de carne, ¿sí? Incluye también otros productos como la producción de lana y subproductos como rollos o semillas forrajeras que aportan un porcentaje poco significativo, pero no llegan a justificar analizarlas como una unidad de negocio por separado. Dentro de la unidad de negocio ganadería aparecen las actividades definidas como cría, recría, invernada, ciclo completo y cabaña, ¿sí? La cría va a ser una actividad un conjunto de procesos cuya finalidad es la producción de un ternero hasta el destete, ¿sí? Dentro de la actividad cría, la venta de vacas o toros de rechazo, inclusive gordos, se consideran un subproducto. Pero claramente definimos la actividad cría como el conjunto de procesos cuya finalidad es la obtención de un ternero de destete. La recría es un concepto similar, pero cuya finalidad es el crecimiento y desarrollo de animales, ¿sí? Este producto de animales que no tienen una terminación adecuada para la faena. En cambio, la invernada es similar a la recría, cuya finalidad es la obtención de animales con la terminación adecuada para el destino de faena, ¿sí? El ciclo completo va a ser la sumatoria de las crías y la invernada, y aparece la actividad cabaña como un proceso de cría, pero cuyo objetivo es la producción y comercialización de reproductores, ¿sí? La diferencia entre cría y cabaña es que la finalidad de la actividad cría es la obtención de terneros al destete, y la finalidad de la actividad cabaña es la producción y comercialización de reproductores. La lechería, como unidad de negocio, ¿sí? Como el conjunto de actividades destinadas a la producción de leche, más un resultado adicional para la producción de carnes, y en el caso de que requiriamos
la guachera y engordamos y hacemos un novillo blando para consumo, una vaquillona. Y en estas nuevas normas de gestión, otro concepto importante que aparece es el concepto de que los animales de cría y de tambo, ¿sí?, que en las normas anteriores no eran un bien de, digamos, eran en las normas actuales se consideran un bien de cambio no corriente y no un bien de uso como se consideraban en las normas anteriores. Para poder calcular el ingreso con las nuevas normas de gestión, con la metodología de contribución marginal, se llegó a una modificación de la fórmula tradicional, la fórmula que se usaba desde hace muchos años para el cálculo del ingreso en ganadería en margen bruto, ¿sí? Habíamos dicho que en agricultura el ingreso estaba básicamente generado por el precio, por el rendimiento, el P por Q, y en ganadería habíamos dicho, bajo la metodología del margen bruto, que el ingreso físico, la producción de carne del ejercicio, se calculaba como las salidas, reconocidas como ventas, traslados y cesiones, menos las entradas, como compras, traslados y cesiones, más o menos la diferencia de inventario como el inventario final menos el inicial. Esto era el cálculo físico de producción de carne y que lo valorizábamos como las salidas valorizadas a valor neto de realización, ¿sí?, en donde a las salidas le descontábamos los gastos de comercialización, menos las entradas, valorizadas también como a valor neto de realización, en donde le sumábamos los gastos de comercialización, y la valorización de la diferencia de inventario se tomaba como la valorización del inventario final a moneda de cierre, menos la valorización del inventario inicial a moneda de cierre. Aparecía o identificábamos en el análisis del ingreso en la metodología del margen bruto otro resultado que no formaba parte del ingreso en el margen bruto, del análisis del margen bruto, que era el resultado por tenencia, que era parte de otros resultados, en donde se calculaba la valorización del inventario inicial a valor neto de realización del cierre, menos el inventario inicial a valor neto de realización de inicio. ¿Sí? Claramente calculábamos el resultado por haber tenido ese inventario inicial inmovilizado durante todo el ejercicio, y claramente para poder tener un resultado por tenencia, el ejercicio tenía que comenzar con un inventario inicial. Debido a que durante todos estos años y vigencia de esta metodología, hubo cambios en los procesos, se fueron complejizando, aparecieron socios, aportes, distintas complejidades impositivas, fueron cambiando las normas contables, hubo que ayornar esta metodología de cálculo a esta nueva realidad. Hay un cambio de mayor apertura, ¿sí?, que principalmente lo que permite es poder realizar los asientos contables en esta metodología. Para poder llegar a la nueva fórmula de cálculo, los pasos que se realizan fue, en principio, ¿sí?, se reemplaza por otros los movimientos por los cuales se llega al cálculo del inventario final. Entonces, el inventario final va a ser igual al inventario inicial, el inventario al inicio del ejercicio que estamos analizando, más los nacimientos ocurridos durante el ejercicio, más las entradas, compras, traslados de sesiones ocurridas durante el ejercicio, menos las salidas, ventas, traslados de sesiones durante el ejercicio, menos las muertes, más los kilos producidos, ¿sí?, que pueden ser ganados o perdidos, durante el ejercicio. Esta suma, inventario inicial, más nacimientos, más entradas, menos salidas, menos muertes, más kilos producidos, nos da el inventario final, ¿sí? Si en la fórmula completa de producción de carne
de la metodología tradicional de margen bruto, reemplazamos, ¿sí? Tomamos como, que la calculamos como salidas menos entradas más menos diferencia de inventario, donde la diferencia de inventario es el inventario final menos el inventario inicial, ¿sí? Salidas menos entradas más inventario final menos inicial, es el resultado de la producción física de carne. Entonces, reemplazamos el inventario final por la apertura de esa cuenta que habíamos hecho, presentamos en la filmina anterior, ¿sí? Entonces tenemos las salidas menos las entradas, reemplazamos todos los componentes del inventario final, menos inventario final, se simplifican los valores y nos queda que la producción de carne puede ser calculada como los nacimientos menos las muertes más los kilos producidos, ¿sí? Simplificamos esto y el mismo concepto de producción de carne lo podemos calcular como nacimientos menos muertes más kilos producidos. Entonces, en la nueva metodología de gestión, a partir del 2019 y con el concepto de contribución marginal, pasamos a calcular la producción de carne como nacimientos menos muertes más kilos producidos, ganados o perdidos, ¿sí? Y vamos a valorizar esa producción como restando la valorización de las muertes, sumando la valorización de los cambios de categoría y sumando la valorización de los kilos producidos, ¿sí? De esa manera vamos a valorizar esta producción de carne. Ahora a continuación vamos a ver cómo se realiza esta valorización. Esta nueva forma de cálculo lo que tiene es que el resultado por tenencia no se calcula únicamente sobre la diferencia de valor del inventario inicial evaluado al cierre como al inicio, ¿sí? Podemos comenzar el ejercicio con un inventario inicial 0 y podemos tener, con esta nueva metodología, vamos a ver cómo, resultados por tenencia durante el ejercicio, y a su vez, con la nueva norma, en una categoría de hacienda, bueno, lo que les decía, con un inventario inicial, sin un inventario inicial podemos tener un resultado por tenencia. Las compras y las ventas no generan resultado, ¿sí? No generan resultado, sino que activan o desactivan bienes y generan cuentas a pagar o cobrar y un costo de producción. Los ingresos con la nueva metodología van a ser generados por nacimientos, kilos producidos, resultado por tenencia y muerte. En el concepto de las nuevas normas de gestión y la nueva metodología de contribución marginal, el resultado por tenencia va a ser parte del ingreso de la actividad, a diferencia de la metodología anterior, en donde el resultado por tenencia no era parte del margen bruto y era parte de otros resultados, ¿sí? Vamos a contabilizar las variaciones de stock, los pesos del stock y precio de ejercicio versus los precios contables que tenemos. Entonces, en el proceso de cálculo de ese resultado de ganadería, vamos a tener primero un ajuste por cabezas, ¿sí? Que el ajuste por cabezas se va a dar por los nacimientos, por las mortandades, por los cambios de categoría. En segundo lugar, vamos a tener un ajuste de kilos, ¿sí? Supongamos que trimestralmente hacemos pesadas, y ajustamos los kilos. Y en tercer lugar, vamos a tener un ajuste de precios. Este ajuste de precios se va a dar por diferencia entre el valor que tenemos de stock activado contable de cada una de esas cabezas y categorías versus el valor neto de realización, el valor de mercado, ¿sí? De cada una de esas categorías al momento de realizar el control de peso y el ajuste de pesos y cabezas. Normalmente, ¿cómo vamos a hacer todos estos reconocimientos? Que dijimos que primero ajustábamos cabezas, después kilos y al final diferencias de precio. Vamos a tener ajuste de cabeza, en donde normalmente o vamos a reconocer los nacimientos, los vamos a reconocer al destete, ¿sí? A valor neto de realización. Las mortandades podemos reconocerlas mensualmente,
a valor neto de realización equivalente, digamos, por el valor de mercado, neto de realización de mercado que tendría ese animal muerto si estuviera vivo, un valor equivalente. Y normalmente los cambios de categoría en un esquema de cría se reconocerían, ¿sí?, al tacto. Normalmente una vaca vacía que pasa a ser preñada, una preñada que pasa a ser vacía, una vaquillona de recría que pasa a ser preñada, ¿sí? Entonces, los reconocimientos, los cambios de categorías, normalmente o los vamos a hacer al tacto o los vamos a hacer al inicio del servicio. La mortandad podemos reconocerla mensualmente y lo que es nacimientos al destete. Una vez ajustadas las cabezas, lo que hacemos es ajustar los kilos que van a ir evolucionando, que vamos a ir ganando o perdiendo con esas cabezas, en donde normalmente se sugiere el reconocimiento de kilos con una metodología de pesadas, ¿sí?, control de pesadas trimestral. Y al momento de hacer ese control de pesada trimestral, lo que vamos a hacer es la valorización de ese reconocimiento de kilos y cabezas, como la diferencia de precio entre, al momento de hacer estos reconocimientos y pesadas, como la diferencia de precio entre el valor real, valor neto de realización de mercado de esas cabezas, de esa categoría, versus el valor que tenemos contable asignado para esas cabezas y esos kilos. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Pero en definitiva, para calcular el margen de contribución de la ganadería, calculamos el ingreso con la valorización de nacimientos, mortandades, cambios de categoría y la valorización de kilos ganados o perdidos. De esa manera tenemos el costo de producción ganadera, tenemos el ingreso de producción ganadero al que le restamos los costos variables y fijos. Los variables, aquellos que varíen en función del rendimiento, ¿sí? Vamos a tener sanidad, inseminación artificial, suplementación, pastoreo, alimentación, etc., valuados a valor de compra, el caso de sanidad, inseminación y demás, la suplementación a valor neto de realización, ¿sí? Claramente acá, si suplementamos con maíz, el valor neto de realización, el valor del maíz que nos quedaría libre puesto en el campo, de haberlo vendido, de haberte pagado gastos de comercialización, flete al puerto y demás. Pastoreo, pastaje, alimentación, lo mismo, valor neto de realización o costo de producción si no tiene valor de mercado. Y los gastos fijos como personal, arrendamiento o el costo de oportunidad de la tierra, ¿sí? Importante acá es, digamos, estos conceptos son similares a los de la contribución marginal en agricultura. Lo importante es aclarar cómo calculamos el ingreso en ganadería. Los ingresos por nacimiento los vamos a valorizar al destete, dijimos, a valor neto de realización. Tenemos un caso particular en ganadería y en cría, que es cuando hacemos un destete precoz, por ejemplo, y tenemos un destete de un ternero de 50 kilos, que no tendría un valor de mercado. Lo que metodológicamente se hace es continuar, digamos, con ese ternero dentro de la actividad cría, hasta la salida del ternero de ese corral de destete precoz. Supongamos que hacemos un destete precoz de 50 a 60 kilos, va a un corral de recría, no, un corral de destete precoz, perdón, no de recría, y del corral de destete precoz, después de 90 días de un destete precoz, de 45, de 60, de lo que sea, supongamos que salimos con un ternero de 120 kilos. Tomamos los terneros de 120 kilos como ternero de destete y se imputa a la actividad cría todos los costos incurridos en ese proceso de destete precoz. Hasta el destete, digamos, no se valoriza el ternero, sino que se valoriza el vientre con cría, ¿sí? Vientre preñado o vientre con cría. Las mortandades dijimos que las valorizamos a valor neto de realización equivalente, ¿sí?, al momento de la muerte.
El otro concepto que teníamos era el resultado por cambio de categoría, en donde vamos a evaluar la diferencia de valor cuando un animal pasa de una categoría a otra, que puede ser de pérdida o de ganancia de valor. Por ejemplo, una vaquillona de recría que al tacto pasa a ser vaquillona preñada, tenemos un aumento del valor, cambio de categoría positivo, y una vaca preñada que estaba preñada, parida, previo al servicio, hacemos recuento de terneros logrados y demás, y tenemos una cantidad de vacas que perdieron ternero, abortaron o parieron lo que sea, y pasó de vaca preñada o parida a vaca vacía, y hay una pérdida por cambio de categoría. Los cambios de categoría se realizan en general, dijimos, en los procesos de cría, al tacto o al comienzo del servicio. Y el otro concepto que tenemos de valorización, dijimos que era el resultado por ganancia y pérdida de kilos, en donde va a haber un incremento o disminución de kilos, la evaluación se hace categoría por categoría de Hacienda, se valorizan al momento de la pesada, cuando reconocemos esos kilos como una pesada, se valorizan al valor neto de recesión, al valor que tiene ese momento en el mercado, ¿sí? Normalmente de forma trimestral, como máximo anual. ¿Cómo es el proceso? Como ya dijimos, ajustamos cabezas por estos conceptos, ajustamos los kilos, hacemos la pesada y ajustamos el valor del valor neto de recesión de mercado versus el valor que tenemos contable activado para esa categoría, ¿sí? Entonces, el ajuste de precio va a ser, una vez ajustado stock, cabezas y kilos, se ajusta la evaluación, como la diferencia entre el valor contable que tenemos asignado contablemente de esa categoría, de esas cabezas, o activado, y el valor de stock al cierre de ese periodo considerado, al momento que hacemos esas pesadas, ¿sí? Esta diferencia de evaluación por kilos ganados o perdidos va a ser el resultado por tenencia. Siempre de la misma categoría y se va a integrar al ingreso de la actividad. Como ya dijimos, una gran diferencia contra la metodología anterior. Bueno, este es un ejemplo de contribución marginal. Una vez resuelto el cálculo del ingreso, vamos a tener los gastos variables de sanidad, inseminación, verdeo, conservación, suplementación. Vamos a tener, ¿sí? Va a ser la contribución marginal, los gastos fijos, personal, arrendamiento, gastos fijos, el margen bruto de ganadería. Y en el caso de la ganadería, si tenemos amortizaciones, en este caso tenemos amortizaciones directas, y hubiera, bueno, tenencia de bienes de cambio, corrientes y no corrientes, restamos estos y tenemos el margen de contribución de la actividad, ¿sí? Lo que vamos a ver, para aclarar un poco más la situación metodológicamente, un ejemplo bastante sencillo, pero con algunos movimientos normales tradicionales de compra, venta, nacimientos, consumos y muertes, para ver cómo se calcula, cómo es la metodología de cálculo de el ingreso en el planteo ganadero de contribución marginal, ¿sí? Entonces, vamos a tener y vamos a comparar la producción de carne y ese ingreso en ganadería entre la producción, la metodología de producción marginal y de margen bruto de un mismo ejemplo concreto con distintos movimientos, ¿sí? Vamos a tener la empresa que tiene dos campos, ¿sí? En donde hay, vamos a partir de un rodeo de invernada con un inventario inicial 0, ¿sí? No hay ninguna cabeza ni categoría al inicio del ejercicio. Bueno, y hay un rodeo de cría con una cantidad de vientres que mantienen el peso y el valor de inicio de cierre, ¿sí? Donde, para el cálculo de resultado por tenencia. Vamos a analizar por separado la actividad cría de la actividad invernada. En este caso vamos a analizar el resultado específicamente de la actividad invernada, en donde, insisto, la actividad comienza con un inventario inicial igual a 0, ¿sí? Durante el análisis del periodo que estamos analizando,
ocurren estos movimientos para la actividad cría e invernada, ¿sí? Compramos 40 terneros, el campo 1, invernada de novillo, con estos kilos y este valor. Vendemos compramos 40 novillos, perdón, de este peso, este valor. Vendemos 20 novillos de este peso, este valor. Invernada, la actividad cría, hay un nacimiento de 40 terneros que se reconocen en ese periodo que estamos evaluando, a este peso y este valor. Hay un consumo de un novillo de este peso, este valor. Hay una muerte de un novillo de este peso, de este valor. Hay un traslado de 10 novillos del campo 1 al campo 2, siempre de la actividad invernada, y hay un cambio de categoría de la actividad cría a la actividad invernada de 22 terneros que se pasan a novillos de este peso y de este valor, ¿sí? Con esta información lo que vamos a aplicarlo al cálculo de ingreso físico y valuado de la actividad invernada, no de la cría, ¿sí? La actividad invernada por separado, con un inventario inicial igual a 0, ¿sí? Entonces, el primer paso, vamos a evaluar actividad invernada, ¿sí? En el campo 1, entonces tenemos inventario inicial 0, tenemos la compra de 40 novillos, los kilos por cabeza, y los kilos totales, compramos 16.000 kilos, valuados la compra a este valor neto de realización por este monto total. Hay una venta, dijimos, de 20 cabezas, el precio por cabeza, los kilos totales de esa venta que se van, 8.400 kilos a este valor, por cabeza y por categoría. Tenemos el consumo, una salida de un novillo por consumo de estos kilos, se van 420 kilos a este valor, dijimos en ese momento, a este valor por cabeza. Aparte tenemos una muerte, otra salida de 420 kilos a este valor. Tenemos un traslado, dijimos que había un traslado en los movimientos de invernada que se iba de un campo a otro, de estas 10 cabezas, por 420 kilos, y se van estos kilos a este valor neto de realización. Y tenemos un cambio de categoría, una entrada, ¿sí?, de 22 de la actividad cría a la actividad invernada. Estamos evaluando solamente los movimientos de la actividad invernada. Tenemos una entrada de 22 cabezas de 180 kilos, estos kilos de entrada, a este valor neto de realización, y este es el monto de la entrada, ¿sí? Entonces, si nosotros sumamos, inventario inicial 0, sumamos los movimientos, terminamos con que, contablemente, al cierre de este periodo que estamos analizando, tenemos una existencia final contable de 30 cabezas, ¿sí? Si sumamos los kilos de entradas y salidas, tenemos un resultado total de estos kilos, en 1.520 kilos, los kilos dividido las cabezas, tenemos el valor promedio, ¿sí? El peso promedio. Contablemente, al final de este ejercicio que nosotros estamos, de este periodo que estamos analizando, puede ser un periodo de 3 meses, 6 meses, lo que sea, esto es un ejemplo para aplicar la metodología. Decimos que empezamos con inventario inicial 0, ocurrieron todos estos movimientos durante el periodo, terminamos con 30 cabezas, con este valor, este peso contable por esas cabezas, estos kilos de la cabeza con este peso, ¿sí? Si sumamos todas estas valorizaciones, nos da que estos kilos se evalúan contablemente al cierre del ejercicio en estos 611.600 pesos, los 611.000 dividido los kilos, 93,80, ¿sí? Lo que estamos diciendo es, terminamos el periodo que estamos analizando y contablemente tenemos 330 cabezas de 217,33 kilos en promedio, valuadas contablemente a 93,80, una evaluación contable total de 611.600 pesos. Esto, dijimos, ajuste de cabezas.
Ahora, el segundo paso es el ajuste de los kilos, ¿sí? Dijimos que hacíamos una pesada, pesamos las 30 cabezas, no pesan 217 kilos en la balanza, sino que pesan 250 kilos, entonces no tenemos 6.520 kilos, como decíamos contablemente, sino que tenemos 7.500 kilos, y el valor neto de realización del mercado de ese momento que hicimos la pesada es 95 pesos, no 93,80, que es lo que tenemos contablemente. Entonces, hacemos el ajuste, la evaluación, digamos, real, de los kilos reales que tenemos al valor neto de realización, y nos da que el valor actual real es de 712.000 pesos, no de 611.000 pesos como tenemos contablemente, y que realmente tenemos 7.500 kilos en 30 cabezas y no 6.500 kilos en 30 cabezas. Entonces, primer paso que hacemos es el reconocimiento de kilos. El reconocimiento de kilos, ¿cuál va a ser? Dijimos los kilos ganados o perdidos. Siempre son los kilos reales versus el valor que tenemos contable. Entonces, ¿qué tenemos? Realmente tenemos 7.000 kilos versus los 6.520 kilos que tenemos contablemente. La diferencia de kilos es de 980 kilos, ¿sí? 7.500 menos 6.520, 980 kilos. Estos kilos físicamente son el reconocimiento de kilos que realizamos. ¿Cómo valorizamos el reconocimiento de kilos? Lo valorizamos en función de el valor de mercado real de ese momento de la pesada. Entonces, los 980 kilos a 95 pesos el kilo, que es el valor neto de realización de ese momento, nos da que hacemos un reconocimiento de kilos valuados a 93.100 pesos, ¿sí? Ese es reconocimiento de kilos valuados al valor neto de realización de mercado. 93.100 pesos. 93.100 pesos. Y si calculamos el valor total actualizado neto, ¿sí?, de la pesada contra la evaluación real, 712.500, y le descontamos el valor que teníamos contable y le descontamos los 93.100 pesos, que es la evaluación de los kilos ganados y perdidos, nos queda una diferencia de 7.800 pesos. Esta diferencia de 7.800 pesos es el resultado por tenencia, ¿sí? Si sumamos la variación contable más el reconocimiento de kilos más el resultado por tenencia, nos da los 712.500, que es el resultado total real actualizado al momento de la pesada y valorizado a valor neto de realización de ese momento, ¿sí? Entonces, este es el valor, ¿sí? Este es la existencia ajustada, ¿sí?, en función de esta metodología. Si vamos al cálculo físico de la producción de carne, ¿sí?, comparando la metodología anterior que veníamos viendo de la metodología que aplicamos en el margen bruto ganadero y la metodología que aplicamos con las nuevas formas, si lo hacemos de la metodología tradicional anterior, ¿qué decíamos? Que calculamos el resultado físico en kilo de carne, ¿sí?, producción física, que en la nueva metodología de gestión CREA se llama balance físico de carne, ¿sí? ¿Cómo? Dijimos, tenemos existencia inicial, 0. Existencia final, 7.500, ¿sí? Diferencia de inventario va a ser final menos inicial, 7.500 menos 0, 7.500 kilos de diferencia de inventario, ¿sí? Y tenemos salidas, ¿sí?, que las salidas van a ser las ventas, consumos y traslados, ¿sí? Y entradas,
que van a ser las compras y cambio de categoría, o bueno, en la metodología anterior, sesiones, ¿sí? Vamos a tener salidas por ventas, consumos y traslados, y entradas en este ejercicio por compras y cambio de categorías o sesiones. Si sumamos diferencia de inventario, salidas y entradas, nos da 560 kilos, ¿sí? Con la metodología anterior, el cálculo de este ejemplo, con un inventario inicial 0, nos da que la producción física de carne neta fue de 560 kilos. Con la metodología nueva, dijimos que el cálculo de la producción de carne iban a ser nacimientos menos muertes, más menos los kilos ganados o perdidos. Nacimientos, estamos evaluando la actividad invernada por separado, así que no hay nacimientos. Muertes, tenemos los 420 kilos de un animal que se murió, y el reconocimiento de kilo de 980 kilos, que va a ser los kilos que reconocemos en balanza versus restando los kilos que tenemos por resultado contable. Entonces, 0 menos 420 más 980 nos da una productividad física de 560. Llegamos al mismo resultado del cálculo de productividad física, y desde el punto de vista de la evaluación de la actividad del ingreso, tenemos, con la metodología de contribución marginal y las nuevas normas de gestión, tenemos desglosado e incorporado un resultado por tenencia, ¿sí? Valorizado el resultado por tenencia, en este caso 7.800 pesos, que se incorpora al resultado de la actividad, y que si lo calculáramos a través de las normas anteriores, ese resultado por tenencia no se incorporaría, en principio no se incorporaría al resultado parcial de la actividad. Y en segundo lugar, al tener un inventario inicial 0, el resultado por tenencia también sería 0. Así que de esta manera, con un ejemplo sencillo, pero con valores similares a un ejemplo práctico en la realidad, se quedan expresados, digamos, cómo llegamos al mismo resultado de producción de carne y cuál sería la diferencia en la valorización económica con las nuevas normas de gestión. Muchas gracias.